Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado. Padre, gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos alcanzaste, Señor, con tu palabra, Padre Santo, para revelarnos toda tu verdad. Gracias, Señor, porque con el mismo denuedo queremos alcanzar a otros, Señor. Mira tu pueblo, Padre Santo, que recibe esta palabra que servimos, Señor, con amor, con aceptación y con perdón. Gracias, Señor, porque tú nos perdonaste. Gracias, Señor, porque tú te bebiste la muerte por cada uno de nosotros y ahora ya nosotros fuimos librados de esa muerte y no veremos muerte, Señor, porque tenemos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por la vida eterna que tú nos das en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la justificación que tú nos diste en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la reconciliación que tú nos diste en Cristo Jesús, Padre Santo. Oh, Padre Santo, que cada día seamos más de ti y menos de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de los hermanos que tienen a bien recibir esta clase en cualquier tiempo en que lo hagan, ya sea hoy en directo o ya sea luego, porque sabemos que la bendición del Señor va a continuar según su palabra y la palabra prevalece y permanece y será llevada al momento correcto para que puedan entender qué es lo que el Señor le dice a su iglesia. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de los hermanos. Bendigo a nuestros pastores y bendecimos a nuestra pastora Laura, quien tiene a bien darnos este seminario acerca de la sangre del Cordero. Bendiciones, amada hermana Laura Cisa. Amén, amén. Amados hermanos, Dios le bendiga. Es para nosotros un enorme placer, un honor poder tener este espacio para hablar acerca de la palabra de Dios.
seguimos reiterando lo importante de esa palabra que es viva, que es eficaz, que Dios la ha dejado para que seamos enseñados, para que seamos instruidos y para que seamos llenos del conocimiento de Dios a través de su palabra. Continuamos con nuestro seminario acerca de la sangre del Cordero. Y para el día de hoy tenemos el tema el nacimiento virginal de Jesús. El nacimiento virginal. Vamos a estar viendo durante todo este seminario todo el proceso que se dio para lo que fue la concepción, el nacimiento, la vida, ministerio, hasta el sacrificio en la cruz de Jesucristo, para ver todo este proceso y analizarlo desde la perspectiva de Dios acerca del valor de la sangre, el valor de lo que Jesús hizo por usted y por mí y que fue solamente por amor. Vamos a entrar en el tema. Nos dice que Mateo 1:23 había una profecía. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nacimiento de Jesucristo lo podemos ver en el libro de Mateo, Lucas, Marcos, en el libro de Juan, en el primer capítulo. Voy a referirme en esta enseñanza a Mateo 1:18 al 23, que es donde está cómo ocurrió. Empieza a narrar cómo ocurrió. Y si usted quiere conocer más, le remito a que vaya al capítulo 1 de Lucas, Mateo, Juan y Marcos. El nacimiento de Jesús, Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, o sea, está su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La Biblia establece claramente que Jesucristo fue concebido en la matriz de una joven virgen del pueblo judío, de una forma sobrenatural por medio del Espíritu Santo, totalmente separado de toda acción humana o carnal o de algún hombre, o como dice la Biblia, no por voluntad de hombre ni por voluntad de carne. Dice que fue una virgen apartada por Dios del pueblo judío, que fue usada como instrumento de Dios y concibió por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos habla de esta doctrina del nacimiento virginal y que es sumamente importante para lo que es todo lo que es la creencia cristiana. Vemos que en Isaías 7:14, en Mateo 1:23, Lucas 7:27, describe este glorioso evento. En respuesta a una pregunta que hace María, ¿y cómo va a ser esto? Cuando el ángel le está diciendo a ella lo que va a acontecer. ¿Cómo sucederá esto? El ángel Gabriel les dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En Lucas 1:35 dice esto: el ángel anima a José a casarse con María con esta palabra, porque lo que en ella está es engendrado del Espíritu Santo.
Y Mateo dice de la Virgen que se halló que había concebido del Espíritu Santo. En Gálatas, ya cuando está siendo diseminado el Evangelio en Asia, el apóstol Pablo también menciona el nacimiento virginal cuando dice Dios envió a su hijo nacido de mujer. Está hablando de este proceso del nacimiento de Jesús. Y lo que queremos recalcar y enseñar hoy es esta parte de la doctrina cristiana, que Jesús no tuvo contaminación con la naturaleza humana caída, sino que fue concebido por una virgen y fue por el Espíritu Santo. La Virgen María encontró gracia delante de los ojos de Dios y el ángel Gabriel se le presentó y la llamó, de hecho, que era una favorecida. El saludo que le dijo, salve favorecida, salve bienaventurada, salve dichosa, o sea, saludo, la más dichosa, la más bienaventurada. El Señor es contigo. ¿Por qué? Porque eres bendita, te ha escogido. Y él halló gracia, y ella halló gracia ante los ojos de Dios. Eso es lo que el ángel le está diciendo a ellos. Usted se imagina que Dios dice, he hallado gracia ha hallado gracia delante de mis ojos. O sea, vio que era una mujer realmente que se había conservado pura, que se había conservado en lo que era la creencia en Dios y estaba esperando también en las promesas de Dios. Por eso dice, Dios ha hallado tú has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirá y tu vientre dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Entonces María le dice al ángel, ¿cómo va a acontecer esto? Pues no conozco varón, porque a la mente natural, a nuestra mente humana, no se puede entender cómo puede suceder si no ha habido una relación donde intervengan los dos sistemas de reproducción, que ocurra la concepción de un bebé, y ella no podía entender esto. Entonces es cuando el ángel le dice que el Espíritu Santo iba a venir y el poder del Altísimo era que iba a ser el milagro de que ella tuviese dentro de sí el santo ser que nacerá y que se llamará Hijo de Dios. Estos pasajes claramente establecen que el nacimiento de Jesús fue el resultado único y exclusivo de la obra del Espíritu Santo, obrando en el cuerpo de María. Estuvieron involucrados lo inmaterial, o sea, el espíritu, lo material, el vientre de María, y por supuesto, María no podía fecundarse a sí misma. En este sentido, ella simplemente, ¿qué fue? Un recipiente, un vaso, un canal. Solo Dios pudo efectuar el milagro de la encarnación. Ella fue el canal, el medio que Dios utilizó para que su hijo adquiriera la forma humana. Y lo vemos, como le mencionaba anteriormente, para los que llevan nota, la profecía de Isaías y los primeros capítulos de los evangelios. Hay muchas personas que niegan esa conexión física entre María y Jesús. Y esto implicaría que entonces Jesús no fue humano, que fue un espíritu. Entonces, esta conexión fue real, Jesús fue humano. La escritura enseña que Jesús era totalmente humano, con un cuerpo físico como el nuestro, que él lo recibió de su madre María. Al mismo tiempo, Jesús era totalmente Dios, porque como hemos visto en estas lecciones que hemos dado acerca de la sangre, él no tuvo contacto con la naturaleza pecaminosa de Adán, no tuvo contacto con la naturaleza caída porque fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, por eso era totalmente Dios, con una naturaleza eterna y sin pecado. Por eso lo importante de la sangre, que es incorruptible, que no tenía pecado, que no perece, que no pierde su valor, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, esto lo podemos ver en Juan 1:14, primera de Timoteo 3:16. Jesús no nació en pecado,
Esto es, él no tuvo una naturaleza de pecado. Pareciera que la naturaleza pecaminosa es pasada de generación en generación a través de los padres. Es a través del padre que se pasa esta naturaleza pecaminosa. Lo podemos corroborar en Romanos 5:12, 17 y 19. Pero el nacimiento virginal de Jesús evitó esa transmisión de esa naturaleza de pecado y permitió al eterno Dios convertirse en perfecto hombre. Dios hecho hombre, pero sin heredar la naturaleza pecaminosa de la raza humana. Recordemos que en las lecciones pasadas hemos mencionado cómo heredamos por la sangre de Adán la naturaleza de pecado y cómo en Jesús se corta esta herencia al ser concebido por el Espíritu Santo, y que habla de Jesús, no dice hijo de hombre, sino que habla hijo de mujer, porque lo que es la transmisión de esta herencia es a través del Padre, y el Padre de Jesús es el Padre Dios, que fue engendrado a través del Espíritu Santo. Por eso en él no hay pecado en él. María no aportó sangre ni le dio sangre a Jesús. Ella lo único que fue portadora del embrión, del huevo, sin, sin esperma de un hombre, y que jamás esta sangre tocó este pequeño embrión. Cuando una criatura comienza a crecer en la matriz de la madre, esta criatura queda separada de la madre por la placenta. Es un proceso natural. La sangre de la madre llega hasta las paredes de la placenta, pero de allí no pasa. La sangre de la madre puede estar en el exterior de la placenta, bañar las paredes, pero en este proceso los nutrientes y todo lo que el bebé necesita de la madre pasa, pero no la sangre, porque la sangre viene por descendencia del padre. Y por eso es que llega este proceso que se dio con Jesús, de que tuvo que ser concebido por el Espíritu Santo para que no cayera en una naturaleza de heredando pecado. Y fue protegido de la naturaleza humana en este proceso que es natural para todos los bebés. Entonces, la sangre de este bebé es su propia sangre, en lo absoluto, no pertenece del todo a su madre. El infante no comparte ni una sola gota de su sangre con su madre. El bebé recibe los nutrientes, los oxígenos, pero él no recibe la propia sangre de la madre, sino que a través de los nutrientes y a través del aporte que hace el hombre, se crea la sangre para este bebé que va a heredar esa naturaleza. Entonces, aquí se explica por qué Jesús, a pesar de que fue concebido por el Espíritu Santo en el cuerpo de una humana, no sufrió contaminación, aunque estuvo en el cuerpo de María, en el vientre de María, y tuvo ese proceso de nacimiento natural como todos los seres humanos. Entonces, ¿qué significa esto? Que Jesús nació verdaderamente de una virgen. Lo creemos con todo nuestro corazón, es lo que la palabra declara. Nosotros creemos esto. Significa que hay solamente un lugar donde su sangre pudo provenir, y este lugar no es terrenal, es celestial. El Dios mismo hizo esa, 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 esa transfusión, digamos, de sangre para que Jesús adquiriera la forma humana. Y en Hebreo 10:5, cuando está hablando acerca de cuando Cristo iba a venir, dice, más me preparaste cuerpo. Eso dice Cristo, pero él no dice acerca de la sangre. Le preparó un cuerpo a Jesús, pero la vida de este cuerpo vino desde el cielo. El cuerpo de Cristo era exactamente igual al nuestro, pero él nunca conoció pecado. Si la sangre de Adán hubiese estado fluyendo en las venas de Jesús, entonces sí, él hubiese conocido pecado por, eh, por herencia de parte de Adán. Por eso María no conoció o no se juntó o no tuvo relación con José hasta después del nacimiento de Jesús, porque
Él no fue engendrado por hombre, no fue de esta tierra, sino que fue directamente de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, si la sangre de Adán, de Noé o de David hubiese corrido por sus venas, Jesús hubiese participado de pecado. Y si él hubiese participado de pecado, no sería él digno de presentar ofrenda delante del Padre, porque él sería parte de todas de todas las seres humanos que estamos bajo la maldición de la condenación y el pecado. Entonces, no hubiese habido una forma de evitarlo, ya que el pecado está en la sangre del hombre y esta contenía la muerte. Entonces, Jesucristo hubiera estado sujeto a la muerte, sujeto a la condenación, y su sacrificio no hubiese sido válido. Por eso, Dios se aseguró de que él no tocara esta sangre contaminada, esta sangre de naturaleza caída. Por eso se dice que su concepción, que fue sobrenatural, fue espiritual, y su nacimiento, que fue virginal, siendo utilizada María, una joven judía, como un vaso. Entonces, él era un hombre que caminó, Jesús era un hombre que caminó por el mundo sin conocer pecado, igual que nosotros, igual que hacía todas las cosas igual que nosotros. Lo único es que él no conoció, él no se involucró en el pecado. Y de hecho la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Él vivió tuvo todas las debilidades y todo lo que viven los seres humanos, pero él no pecó, porque no tenía esa naturaleza de pecado. Él no conoció la enfermedad, no encontramos en la Biblia que diga que Jesús estuvo enfermo, que Jesús estuvo en depresión, que Jesús estuvo cometiendo algún pecado. Hay muchas teorías que se han inventado acerca de interpretaciones que se hacen bíblicas, pero vemos que son meramente cosas humanas, que lo que revela la palabra es a un Dios santo, a un Dios 100% hombre, 100% Dios y santo, y que en él no hay corrupción y que su sangre es incorruptible. Él nunca estuvo enfermo, sino que hasta que fue colgado en la cruz, él carga todo el pecado y toda la enfermedad de la humanidad sobre él. El pecado de todos nosotros. Allí llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y he allí que por sus llagas es que nosotros somos curados. Es en este momento que él asume la responsabilidad de recibir todas las enfermedades habidas y por haber que pueden afectar al ser humano. Es allí donde recibe todos los dolores que pueden haber en el cuerpo de una persona. Dolores físicos, dolores espirituales y dolores emocionales. Sufrió allí una vez y para siempre. Vemos que Dios creó al ser humano, como explicaba el pastor Huáscar en semana pasada, para ser sano, para ser santo, para vivir y no ver la muerte. Entró el pecado y llegó la enfermedad, llegó la muerte. Cristo vino, se echó la muerte y el pecado sobre sí, fue llevado al madero y allí consumó este sacrificio para que nosotros podamos volver a la vida. No fue sino después de caer en este pecado que Adán comenzó y toda la raza humana comenzó a experimentar la muerte, los dolores, la enfermedad. Adán no sufrió enfermedad hasta que su sangre se contaminó de pecado. Jesús no sufrió enfermedad hasta que decidió llevar nuestra enfermedad. Él no fue que pecó, sino que se hizo pecado, dice la palabra, por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. Y quiero que podamos entender este concepto de el nacimiento virginal de Jesús.
y que por qué no podemos asociarlo con una naturaleza de pecado, porque Dios se aseguró de que se llevara el proceso y aún la naturaleza, como Dios la ha establecido, fue usada para preservar el embrión, preservar este huevo que iba a ser fecundado, que iba a germinar en el vientre de María, que no tocase la sangre humana, sino que fue solo la sangre celestial en un vaso como María, que fue un vaso honroso, que halló gracia delante de Dios para traer al Hijo de Dios y que sea un humano. La Biblia es muy clara y precisa en que Jesús fue un hombre sin pecado. Al ser engendrado de Dios, no pudo heredar los deseos, las pasiones, la concupiscencia, que es ese deseo que dice la palabra, que los deseos de nuestro corazón y nuestros pensamientos son de continuo mal. Eso es que se le llama concupiscencia, que por naturaleza nosotros tenemos la maldad, los malos deseos, los malos pensamientos. Solo sujetándolo a Jesús es que podemos tomar control de ello, pero por nosotros mismos, realmente la palabra dice que es de continuo al mal, que tenemos una naturaleza caída. No pudo heredar Jesús todas esas cosas que heredamos nosotros cuando nacimos, porque nacimos en esa naturaleza pecaminosa que nos dejó nuestro padre Adán, y que por esta naturaleza hemos heredado y estamos sujetos a la maldición del pecado y a la muerte. El hombre Jesús fue uno sin pecado. Y recordamos que la palabra dice, por un hombre entró el pecado a la tierra, por un hombre he quitado el pecado de la tierra. Habla del primer Adán, el segundo Adán, que es Jesús. Y por ende también no susceptible a la muerte como lo fue Adán. Jesús no estaba sujeto a la muerte. Él se entregó por decisión a que su cuerpo fuese sacrificado, fuese flagelado hasta la muerte, pero aún en ese estado de muerte su cuerpo no vio la corrupción, su cuerpo no fue corrompido, su cuerpo permaneció y esa sangre sigue viva, como explicábamos la semana pasada. No pereció, no se desvanece, sino que sigue viva. Solamente él fue a tomar el señorío de la muerte con este acto. Solamente pudo la muerte tomar señorío por un ratito debido a la carga de pecado, de enfermedad que hubo sobre él, pero él fue y tomó el señorío. Y dice que ahora él tiene la llave, que ahora él tiene la autoridad sobre la muerte y que él no padece muerte y los que están bajo su sangre, bajo su cobertura, no verán la muerte. Recordemos que estamos hablando de unos simbolismos espirituales. La carne no hereda. Estamos hablando del espíritu que permanece para siempre, con Dios o sin Dios. Pero ya el sacrificio fue hecho, ya la sangre fue derramada por usted y por mí. Dios proveyó una fórmula de tal manera que Cristo fue perfectamente humano conforme a la carne. Sin embargo, aún así, no tuvo que participar de la sangre corrompida del hombre. Esa operación se resolvió por medio del nacimiento virginal que le expliqué anteriormente. Él estuvo en todo momento protegido de toda contaminación de la sangre que heredamos de Adán, para que se preservara en él la pureza que era necesaria de un cordero sin mancha, un cordero puro, un cordero sin contaminación, que se ofreció a sí mismo y roció su sangre en el lugar santísimo. Ya no es el lugar santísimo el altar que fue creado por los hombres. Dice que en aquel que es celestial y que esta sangre está aún fluyendo y está viva y no pierde su valor, y que esta sangre es la que clama por misericordia por la humanidad.
Dios le bendiga abundantemente. Dejo por acá al pastor Huáscar que haga una reflexión acerca de este tema. Salude a las personas que se conectan en esta transmisión y nos despida en oración. Gracias, amada pastora Laura. Es de bendición saber que Cristo con su acción quitó el pecado del medio. Cuando vimos esta expresión, no tenemos que verla desde lo espiritual. ¿Qué era lo que nos separaba de Dios? El pecado. Entonces, eso significaba que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Entonces, para que se dé esta operación a través de la sangre del Hijo, la única sangre que el Señor aceptaba como pago por el decreto que Él dijo que el pago por el pecado es muerte, pues tenía alguien que morir, pero alguien que muriera sin tener sangre contaminada, porque Adán, Laura, Huáscar, quien sea, no tiene sangre para que el Señor la acepte, que vayan a rociarla en el trono de la gracia. Fue la sangre inmaculada de nuestro Señor Jesucristo la que nos quitó el pecado de en medio entre nuestro Padre, Dios y nosotros. Y ahora nosotros podemos entrar a rostro descubierto a la presencia de Dios. Podemos traer nuestras cargas, el Señor las recibe. Podemos venir a hablar con el Señor. Ya usted no necesita un sumo sacerdote que haga sacrificio por usted, porque usted tiene un sacerdote, un sumo sacerdote que se convirtió en cordero y se inmoló para usted. Él se sacrificó para que usted tenga vida y vida en abundancia. Entonces ahora ya usted no es esa persona que tenía una barrera que le impedía ver al Señor porque te estaba muerto. Y los muertos no pueden hacer nada, no pueden llamar, no pueden escoger, no pueden hacer nada. La voluntad solamente ha sido de Dios de reconciliarnos con Él. La voluntad solamente ha sido de Dios de justificarnos en Él. La voluntad solamente ha sido de Dios de darnos a nosotros vida eterna, porque Él nos escogió. ¿Y por qué digo escogió? Porque Él es que lo dice, escoger. Cuando hay dos simientes en la faz de la tierra, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. El Señor vino por lo suyo. ¿Cuáles son los suyos? La simiente de la mujer, los que Él conoció desde antes de la fundación del mundo, los que Él predestinó, los que se le habían perdido. Y por eso Él dice que escoge, porque si no fuera, Él viniera a buscarlo y lo agarrara todo y se lo llevara. No, pero Él escoge porque Él tiene que escoger lo que es suyo, porque nadie que tenga naturaleza del enemigo volverá o irá al cielo, porque no tiene lugar el Señor para allá para eso. Él escoge lo suyo, lo que le pertenece, lo que se le habían perdido. Y por eso es que con esta acción de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre sacrosanta es con la que el Señor nos ve, y esa sangre la que nos separa, la que nos quitó de la garra del enemigo y nos trajo a su luz admirable en Cristo Jesús. Es por eso que nos sentimos regocijados y contentos de estar recibiendo esta clase acerca de la sangre del Cordero. El próximo viernes continuamos trayendo este seminario. Bien enriquecedor. Usted puede volverlo a escuchar en YouTube a través de nuestra página que es Viviendo para Agradar a Cristo. Ahí están todas las clases que estamos impartiendo y pueden ver cada una de las clases cada vez que usted quiera y cada vez que tenga el tiempo para la edificación y la fortaleza de su fe, porque dice la palabra que la fe hace crecer, la fe crece a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y es por esto que les recomendamos que lo tome como una clase, no lo tome como una prédica más o como algo que pasó, no tome algo como, tome esto como con la responsabilidad con la que el Señor nos ha puesto a nosotros
a impartirla y a traerla a ustedes. Así que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para cada uno de mis hermanos que están recibiendo esta clase. La bendición del Dios Todopoderoso para nuestros pastores, para nuestra pastora Laura. Y sabemos que es Dios quien ha puesto en nosotros la alegría, el denuedo y el gozo en el corazón para que estemos haciendo este trabajo para Él. Estamos llevando el Evangelio a todas las naciones del mundo a través de estos medios. Que sea el Señor haciendo todo cuanto hay que hacer para que esto llegue al corazón de las personas que Él ha escogido para salvación. Bendiciones, amados hermanos. Bendiciones, mi amada Laura. Dios te bendice grandemente. Amén. Dios le bendiga abundantemente. Buenas noches.